La próxima clase vamos a dar una pequeña prueba evaluativa, como les habría explicado. Eso es porque estaríamos en la clase número 5. A ver, no, la clase próxima no, la otra, la del 3 de octubre. Les estoy diciendo con tiempo para que vayan preparando su material. En la próxima clase vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo dado, y la clase del 3 vamos a hacer también una pequeña evaluación. Es necesario hacer una evaluación, que son preguntas para ver de qué manera vamos yendo con el curso hasta acá. Es decir, si comprenden, si entienden. Insisto en que la gente que es profesional y que tiene ya su título de abogado o escribano le puede parecer mucho más fácil lo que digo, pero hay que tener en cuenta que estoy tratando de nivelar. Es decir, aquellos que nunca tuvieron contacto con el derecho y que empiezan una carrera de martillero, con aquellos que de alguna manera ya tienen experiencia por haber estudiado abogacía o por haber obtenido algún título relacionado con el derecho. De modo que aviso ya, la clase del 3 de octubre va a ser una clase donde voy a dar una pequeña prueba evaluativa. En esta semana no he podido corregir ningún trabajo práctico, por eso ustedes no tienen aún las devoluciones. Y repasando el programa, habíamos hablado en las clases anteriores, esta es la tercera clase, habíamos hablado de la sociedad, de la cultura y el derecho, entendiendo por sociedad una unión voluntaria de personas. Profesor, la cultura. ¿me permite hacerle una pregunta? Sí, después explico lo de la prueba. Ya en los últimos 15 minutos de la modalidad de la clase son así. Yo tomo asistencia en los primeros minutos, después expongo y después ya le doy el tiempo a ustedes para que hagan la pregunta. Así voy avanzando y voy desarrollando el tema. Y no hay interrupción. Mis clases, ya lo dije, son clases expositivas, donde generalmente explico los temas del programa de desarrollo, y después sí vienen unos minutos de pregunta, de intercambio de ideas y de despejar las dudas, entre ellas las relacionadas con la prueba. Entonces, había dicho que la cultura, toda la cantidad de objetos, los objetos culturales, son aquellos que realiza el hombre actuando según valoraciones. De modo que el tema del valor es un ingrediente fundamental de la cultura. Había dicho que en los objetos culturales hay un sustrato que es un trozo de la realidad física y un sentido que es una impresión del hombre en algún trozo de realidad física que es la materia. Por ejemplo, un hito o una montaña que se toma como límite, o por ejemplo un río que es un objeto natural, pero al que se le asigna el hecho de ser una unidad de frontera. Entonces, el sentido es lo que imprime al objeto cultural una valoración específica. Y ahí ya les habíamos comentado que hay que hacer una distinción entre valor y valoraciones, ¿no es cierto? El valor como una entidad de tipo objetiva, por ejemplo, puede ser la justicia o la estructura de la idea de la justicia, y la valoración que es propio de la subjetividad. Entonces, habíamos dicho que las varias concepciones que existen sobre el derecho, habíamos tomado una que no digo que sea la definitiva ni sea la determinante, y habíamos definido al derecho como un sistema de normas coactivas, institucionalizadas o legitimadas, que intentan regir o que rigen la convivencia social. Habíamos dicho también que este derecho tiene una faz normativa que está formado por el cúmulo de normas, lo que se denomina ordenamiento jurídico o conjunto de normas jurídicas o conjunto de leyes positivas de un país, y una dimensión pragmática que está referida más bien a la labor de los operadores jurídicos. ¿Quiénes son los operadores jurídicos? Habíamos dicho que son los abogados, los jueces, los escribanos, los martilleros, los corredores, es decir, todas aquellas personas que tienen profesionalmente alguna relación con el mundo del derecho.
de todas las instituciones, que es una idea que se regimenta, de todas las instituciones que pueden operar en el mundo del derecho, habíamos dicho que la principal institución es la institución de la justicia, ¿no es cierto? Y en el campo de la ética existen dos grandes ámbitos de regulación de la conducta, una, el ámbito de la moral, y otro, el ámbito del derecho, que tienen sus similitudes y sus diferencias. Las similitudes están dadas porque ambos son fenómenos normativos, es decir, contienen normas e intentan regular la conducta humana con un carácter de obligación, prohibición o permisión. ¿Cuáles son las diferencias? En que mientras la moral es subjetiva y unilateral, el derecho es intersubjetivo y bilateral. Mientras la moral es autónoma, el derecho es heterónomo. Y mientras la moral es incoercible, el derecho es coercible, es decir, hace uso de la fuerza para hacer cumplir regulaciones. El hecho de que la moral sea incoercible no significa que no tenga sanciones. Hay sanciones morales, y las sanciones morales son las que el mismo individuo se autoimpone. En cambio, las sanciones jurídicas requieren algunas aclaraciones o algunos elementos. En las sanciones jurídicas siempre hay un acto coactivo, es decir, un acto de fuerza potencial, latente o efectiva, intenta privar al individuo de un bien que se considera valioso, por ejemplo, la libertad, la vida, la habilidad para un acto, la propiedad, y en las sanciones también interviene el órgano competente, y la consecuencia de la sanción, o el antecedente, mejor dicho, de la sanción, es un acto antijurídico, un acto que el ordenamiento jurídico, el conjunto de leyes de un país, consideran como disvaliosos. Es decir, que es esencialmente violentado o violado en su integridad, y como consecuencia de esa violación o transgresión se configura un hecho ilícito o un hecho delictivo que trae aparejada la imposición de una sanción jurídica. Es decir, lo que comúnmente en el derecho penal se considera como una pena. Habíamos hablado en clases anteriores de las distintas concepciones acerca de la justicia, de cuáles son los principios de justicia, y habíamos hablado también de una idea formal de justicia. La idea formal de justicia, habíamos dicho, contiene una constante y una variable. Las constantes, tratar los casos semejantes de igual manera, y la variable, los casos diferentes de diferente manera. Es decir, que hay que establecer criterios de diferenciación y de distinción para hacer aplicación de las distintas concepciones acerca de la justicia. Habíamos distinguido también el concepto de justicia del concepto de equidad. Dijimos que la equidad es la justicia del caso particular, cuyo fin es atemperar el excesivo rigor de las leyes. Habíamos dicho que la justicia es el principal valor jurídico, quizás es el único valor específicamente jurídico, y que los valores jurídicos se dan una suerte de plexo, una suerte de conjunto, entre los que figuran el orden, la paz, el poder, la solidaridad, la cooperación, la libertad, que es el presupuesto de todos los valores, y la justicia, que sería el corolario de todos los valores jurídicos. Es decir, la justicia es el fin al que tiende el derecho. Y en orden a esta relación que existe entre el derecho, la moral y la justicia, dividimos al derecho en dos grandes paradigmas, el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Dentro del iusnaturalismo tenemos tres grandes corrientes: el iusnaturalismo teológico, el iusnaturalismo racionalista y el iusnaturalismo historicista. Y dentro del iuspositivismo o del positivismo jurídico tenemos el formalismo lógico, el pseudopositivismo, el positivismo metodológico o
conceptual como principales características. Manifestaciones de estas corrientes positivistas. Habíamos hablado también de que estos valores generalmente se dan en conjunto, valor o disvalor, por ejemplo, valor justicia, el disvalor injusticia, el valor orden, el disvalor desorden, y que se da una jerarquía de valores. Hay valores fundantes y valores fundados. El máximo valor que tiene el derecho es el valor justicia. Pero como el derecho generalmente se concreta en leyes o en un conjunto de leyes, y estas leyes son generalmente escritas con todos los problemas que trae aparejado el manejo de un lenguaje natural, escrito, no oral ni gesticular, escrito, tenemos que estudiar los problemas relacionados con el lenguaje para tratar después de interpretar y los jueces aplicar las normas jurídicas, es decir, las leyes. En este proceso de interpretación y de aplicación legislativa juega un papel fundamental el lenguaje, que habíamos definido como un sistema de símbolos que posee un sentido. El sistema de símbolos porque el lenguaje es producto de una convención y dentro del lenguaje existen al menos tres elementos fundamentales: el sujeto emisor, el sujeto receptor y el manejo del mismo código. El lenguaje también tiene tres partes fundamentales: sintaxis, semántica y pragmática. Y los usos del lenguaje serán generalmente 4 o 5, depende de los autores. El uso interrogativo, el uso explicativo, el uso operativo, el uso connotativo, conativo o emotivo y el uso prescriptivo. Todos estos usos en líneas generales pueden darse en el mundo del derecho, pero lo que el derecho tiende a hacer es mandar, ordenar. Entonces, el uso prescriptivo del lenguaje es el uso que preferentemente maneja el derecho para ordenar, para mandar, para regular la conducta humana. De este uso prescriptivo no tiene sentido la prédica de la verdad o falsedad, que sí tiene sentido en el uso explicativo o descriptivo. Si yo digo, por ejemplo, mi pañuelo es blanco, basta una mera confrontación con la realidad para que ustedes puedan constatar si es o no blanco. Entonces, de este lenguaje explicativo tiene sentido la prédica de la verdad o falsedad. Las normas se manejan en el ámbito del uso prescriptivo. La ciencia, en líneas generales, dentro del ámbito del uso explicativo o descriptivo. Más o menos hasta ahí habíamos llegado. Ahora, este lenguaje también es necesario para empezar a vislumbrar toda una tipología de conocimiento humano. El conocimiento generalmente es una prédica de algo, de un objeto, ¿no es cierto? Y el objeto constituye un ente del que puede explicarse o predicarse algo. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando generalmente de dos aspectos. Uno, del conocimiento crítico y el otro del conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar, habíamos dicho, es el que tiene cualquier persona derivada de la experiencia misma de la vida y sin preparación especial sobre él. Y el conocimiento crítico es un conocimiento que, como su nombre lo indica, lo tenemos que buscar, lo tenemos que analizar, lo tenemos que razonar y de alguna manera lo tenemos que internalizar. El conocimiento vulgar tiene ciertas características que se dan por oposición al conocimiento crítico. El conocimiento vulgar es espontáneo, ametódico, es asistemático, es incierto y es superficial. En cambio, el conocimiento crítico es un conocimiento buscado, es un conocimiento metódico, es un conocimiento que se presupone cierto, es un conocimiento sistemático, es un conocimiento que pretende alcanzar un cierto grado de verdad. Habíamos dicho también que la verdad se mantiene en el ámbito del conocimiento como un ideal.
porque muchos conocimientos que se tienen como verdaderos en realidad resultan ser falsos, o resultaron ser falsos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hablar un poquito más de estos grados de conocimiento y de qué manera nosotros podemos conocer al derecho. En el ámbito del conocimiento crítico se discute si el derecho es o no una ciencia. Yo dije que hay algunos autores que dicen que el derecho no es una ciencia, sino la aplicación de una mera técnica. En cambio, en la ciencia existe un conjunto de conocimientos que se presuponen verdaderos o probables, que son explicados y fundamentados, referidos con cierto sentido limitado a un sector de la realidad, a un sector de objetos. El conocimiento científico en realidad tiene un objeto y tiene un método. En cambio, habíamos dicho en la clase pasada que el conocimiento filosófico es un conocimiento que versa en realidad sobre toda la cantidad de entes, sobre toda la entidad universal. Entonces, este conocimiento filosófico parte del análisis de lo obvio, es un conocimiento autónomo, es un conocimiento pantónomo, autónomo porque con independencia de todo otro conocimiento, y pantónomo porque por encima de este conocimiento se supone que no hay otro conocimiento más profundo. A partir del conocimiento de la filosofía, lo que pretendemos es descubrir las verdades universales. En cambio, en el conocimiento científico es más circunspecto, es más acotado, está más delimitado, por así decir. Siempre el conocimiento científico está relacionado con un sector de la realidad, con un sector de objetos, y el conocimiento filosófico pretende ser un conocimiento más amplio. En el campo del derecho, el conocimiento científico pretende estudiar el conjunto de normas positivas que rige en un tiempo y en un lugar determinado. Conjunto de normas positivas que rigen en un tiempo, en un lugar determinado. Había dicho en las primeras clases que el estudiante de derecho, el estudiante que pretende estudiar el derecho de un país, tiene como límite el conjunto de leyes que van a regir en ese país. Y ese conjunto de leyes constituye su meta de conocimiento. Por añadidura puede estudiar otros conjuntos de leyes, puede estudiar, por ejemplo, el derecho del Mercosur, puede estudiar el derecho internacional, pero lo que va a estudiar el conjunto, el estudiante de derecho argentino, es el conjunto de leyes vigentes aquí y ahora en la Argentina. Eso constituye el objeto de estudio de ustedes. Van a estudiar un conjunto de normas argentinas. En realidad ese conjunto de normas argentinas está relacionado con la carrera que ustedes han elegido, con la carrera de martillero público de corredor de comercio, pero van a estudiar un conjunto de normas positivas. ¿Qué significa un conjunto de normas positivas? Significa que esas normas o esas leyes han sido puestas, han sido sancionadas específicamente por los órganos legislativos habilitados y competentes en un país. Concretamente, según la Constitución, por el Congreso de la Nación en la gran mayoría. Pero también, obviamente, como el estudio de ustedes va a ser un estudio también acotado al ámbito de la provincia de Corrientes, provincia de Misiones, provincia del Chaco, provincia de Formosa, preferentemente, el objeto de estudio va a estar relacionado con los procedimientos civiles y comerciales, y a veces también procedimientos penales de estas provincias. De manera aprobados por la legislatura o sancionados por las legislaturas provinciales, y que se constituyen el derecho positivo de un país. ¿Qué quiere decir? Derecho positivo quiere decir derecho puesto, ha sido sancionado y que rige actualmente. Si no rigiera actualmente, sería pasado. Y entonces el conocimiento sería historia del derecho. Si comparamos un conjunto de normas positivas vigentes aquí y ahora con otras normas
positivas vigentes en otros lugares, por ejemplo en el Paraguay, por ejemplo en el Brasil, por ejemplo en Uruguay, entonces ese tipo de derecho actualizado sería un derecho comparado. De manera que la ciencia del derecho tiene por objeto el estudio de un conjunto de normas jurídicas vigentes en un tiempo, en un lugar determinado, y si fuesen esas normas no vigentes, estaríamos hablando de una historia del derecho. Y si esas normas jurídicas vigentes se comparan con otras normas jurídicas vigentes, estaríamos hablando del estudio de un derecho comparado. La filosofía del derecho, que es otra de las ramas del conocimiento jurídico, se refiere también de manera directa al estudio del lenguaje de la ciencia del derecho y de manera indirecta o de segundo grado al ordenamiento jurídico. Y dentro de este cúmulo de disciplinas jurídicas más generales, tenemos también a la sociología del derecho, que estudia los procesos de interacción humana que se dan dentro del ámbito del derecho. Procesos de interacción humana que tienen en cuenta básicamente la estructura del Estado y el instinto de poderío. Tienen en cuenta al Estado, a las instituciones del Estado, al poder y los procesos que se dan dentro de esas estructuras jurídicas. Estado, estructuras intermedias, como puede ser asociaciones, provincias, municipios, y la relación que tienen todas esas estructuras con el poder y la legitimidad, obviamente, del poder. Eso, en líneas generales, se estudia la sociología del derecho, procesos de interacción humana, porque también dijimos que es un viejo principio que dice que donde hay sociedad hay derecho. Entonces es un desencadenamiento natural de un proceso de interacción humana. Y hasta aquí más o menos habíamos llegado. Todo este procedimiento, este estudio del derecho requiere básicamente de una técnica. Hay muchos que dicen que el derecho no es una ciencia, sino que es una técnica. Es más, es un juego de estrategia donde requiere el despliegue de ciertas habilidades que toman en cuenta fundamentalmente el lenguaje como una de las herramientas básicas y fundamentales que hacen al manejo. Si yo tengo que conocer el lenguaje y tengo que conocer la técnica. ¿Qué implica la técnica? La técnica son instrucciones de uso, son instrucciones que están generalmente en los códigos de procedimiento. En todo país hay una legislación que se dice de fondo, que está compuesta por los códigos que constituyen, por ejemplo, la materia civil, la materia criminal, la materia comercial, la materia laboral. El órgano habilitado para el dictado de estos códigos es el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque si ustedes toman la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 12, antes en la Constitución del 53, artículo 67, inciso 11, pero ahora en la del 94, artículo 75, inciso 11, 12, dice, corresponde al Congreso, inciso 12, dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Traduciendo esto, el Congreso de la Nación Argentina dicta la legislación denominada de fondo. En códigos, ¿qué es el código? Es una ley que se destaca
de las demás leyes por su naturaleza, por su materia y por su extensión. Los códigos generalmente son leyes extensas, son más extensas que las leyes comunes y tienen un viso de perdurabilidad. Les había dicho a ustedes en clases pasadas que el Código Civil, sancionado por Vélez Sarsfield en el año 1869 y que entró a regir en el año 1871, rigió la vida de los argentinos por más de 160 años. Entonces, y fue una de las leyes más antiguas, la ley número 340. Hoy estamos por la ley número 20, estamos llegando a pasamos la ley 26.994, estamos llegando a la 27.000 y pico. Es decir, lo que quiero significar con esto es que el código tiene una trascendencia muy, muy fuerte y muy grande, al punto que la importancia de un código a veces es superior a la de la ley común. Es una ley que se destaca de las demás leyes por su importancia, por su gestión, por la posibilidad que tiene de trascender y de permanecer durante el tiempo, y es un código, el código es una ley importante en un país, al punto que la Constitución Nacional menciona unos pocos códigos cuya sanción corresponde al Congreso. ¿Cuáles son esos códigos? Civil, comercial, penal, laboral, del trabajo y la seguridad social. Esos son los códigos que están mencionados en la norma del artículo 75, inciso 12, como atribución del Congreso de la Nación. Sin embargo, de esta enumeración que hace la Constitución Nacional, hay algunos códigos que están dictados y otros códigos que aún no están dictados. ¿Cuáles son los códigos que están dictados? Está dictado el Código Civil y Comercial, que a partir del año 2015 están unificados. Antes había un Código Civil por un lado y había un Código de Comercio por otro lado. Ahora ambas materias, civil y comercial, están unificadas y el código entró a regir a partir del 1 de agosto, perdón, a partir del 1 de agosto del año 2015. Ese código está actualmente vigente y habíamos dicho que hoy por hoy este código ya requiere de algunas modificaciones. El Código Penal argentino fue sancionado en el año 1921 y este año, como también les dije, cumplió 100 años de vigencia. Ese código todavía nos rige y es un código relativamente breve. Tiene 300 y pico de artículos, 331 si mal no recuerdo. Ya a esta altura la memoria me está fracasando bastante. El Código Civil anterior tenía 4.051 artículos y el Código Nuevo ha eliminado varios artículos unificándolos y creo, a ver, si mal no recuerdo, debe tener 2.000 y largo de artículos. A ver, por acá lo tengo. 2.600 y pocos artículos. Lo que quiero significar también con esto, y hablando del conocimiento, ¿no es cierto?, que mucha gente cree
Perdón por la interrupción, pero generalmente no me olvido de silenciar el teléfono y yo doy clases con mi teléfono. Pero lo que les decía es que mucha gente cree que un jurista tiene como conocimiento la cantidad enorme de leyes que existen en la legislación de un país. Y no es cierto. Eso no puede ser verdad, porque uno no puede tener en la cabeza las 27.000 leyes que componen, en el caso del ordenamiento jurídico argentino, las 27.000 leyes que componen el ordenamiento jurídico argentino, más los códigos procesales, que es una enormidad también de normas, ni tampoco las constituciones provinciales. Yo, por ejemplo, no puedo conocer, sino por alguna referencia lejana, el código, la Constitución de Santa Cruz, ni la Constitución de Mendoza, ni lo que dice en detalle la Constitución de Jujuy. Apenas si conozco la Constitución de Corrientes, que es el lugar donde desempeño mi profesión, conozco algunas leyes de la provincia de Corrientes, conozco algunas leyes nacionales, pero no puedo tener en mi cabeza absolutamente todas las leyes. No soy una máquina, no soy una computadora. Solamente lo que puedo hacer es racionalizar el conocimiento, tener una técnica que me permite a mí buscar, a veces más que saber y tener memorizado un conjunto de normas, lo que conviene es saber buscar a dónde ir y cómo olfatear, de alguna manera mirar cuando se presenta un caso, a qué materia corresponde, y buscar en los buscadores o buscar en los libros cuál es la solución que puedo encontrar al problema. Entonces, cuando hablo de 27.000 leyes, es obvio que obviamente no todas las leyes están vigentes. El concepto de vigencia significa que la ley no ha sido derogada, que está actualmente en rigor, ¿no es cierto?, que rige una porción de la vida, una porción importante de la vida del derecho de un país. Y obviamente las 27.000 y pico de leyes que existen ahora numéricamente en vigor, no todas las leyes están vigentes. Por eso muchas veces es necesario tener en cuenta algunos conceptos normativos, que ya les voy a ir anticipando. Primero, el concepto de positividad. Una ley es positiva cuando ha sido sancionada efectivamente en el ordenamiento jurídico de un país, cuando rige un tramo de la conducta humana o intenta regirlo, por lo menos. Una ley está vigente cuando no ha sido derogada. Eso significa que el concepto de vigencia está emparentada con el concepto de derogación. Y la derogación es cuando por un acto legislativo se saca, digamos, del sistema jurídico una ley, se lo expulsa y entra a regir otra ley en su reemplazo, o bien directamente se la saca. Ese es el concepto de derogación. Entonces, una ley está vigente cuando no ha sido derogada. ¿Cuándo una ley es válida? Cuando ha sido sancionada con el procedimiento, siguiendo un orden establecido y con el contenido de una ley de jerarquía superior. ¿Cuál es la ley o la norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico de un país? La Constitución de ese país. En nuestro ordenamiento, la Constitución Nacional, la de 1853, que con reformas sigue hasta hoy, con la última reforma que fue operada en el año 1994. De manera que todo el ordenamiento de un país tiene una estructura legislativa. Digamos como si fuese un vértice, una pirámide invertida, ¿no es cierto? Como si todo el ordenamiento, el orden jerárquico está de mayor a menor o viceversa. Puede haber una cúspide en el ordenamiento jurídico y a partir de esa cúspide todas las leyes que se encadenan de menor jerarquía hasta llegar a una base más horizontal, más llana y más igualitaria, digamos, en jerarquía, siempre hablando de jerarquía. Entonces, una ley es positiva cuando efectivamente ha sido sancionada, ha sido establecida con la intención de regir un tramo de la conducta humana.
Una ley está vigente cuando no ha sido derogada. Una ley es válida cuando ha sido creada por el órgano siguiendo el procedimiento y con el contenido de una ley de jerarquía superior. Y una ley es eficaz cuando lo que dispone esa ley o esa norma efectivamente se cumple. O en caso de incumplimiento, los órganos de ese país o de esa legislación la hacen cumplir. Entonces, esos 4 conceptos normativos deben tener presente. Habíamos dicho anteriormente que el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, establece que el Congreso es el órgano, el Congreso Nacional es el órgano encargado de dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, del trabajo y de la seguridad social. Y habíamos dicho que de esa cantidad de códigos hay algunos que están dictados y otros que no están dictados. De los que están dictados, civil y comercial en una legislación unificada. Está dictado el Código Penal, que habíamos dicho, fue dictado en el año 1921. Está dictado parcialmente el Código del Trabajo. Hay una codificación parcial que está representada por la Ley Nacional de Contrato de Trabajo, la regulación del denominado contrato de trabajo, y está dictado también el Código de Minería. El Código Minero Argentino rige y está dictado desde hace aproximadamente, y si mal no recuerdo, más de 60 años. Ese código de minería es un código que acá en las provincias que tienen un régimen agroalimentario o un régimen de agricultura y ganadería no es tan importante, pero sí lo es obviamente en todas las provincias mineras, todas las provincias que de alguna manera están ligadas con la producción minera del país. Ahí sí tiene una importancia fundamental ese código minero y se aplica. Ese código minero es un código que nosotros generalmente no lo estudiamos en profundidad, pero sí en las universidades argentinas de la región de Cuyo, de la región del sur y la región del norte, del noroeste argentino, obviamente sí se estudian y con bastante profundidad. En cambio, nosotros estudiamos en algunos casos el Código Alimentario Nacional, que es un código que está vigente, pero que no está citado en esa norma del artículo 75, inciso 12, a la que hacía referencia. El Código Agroalimentario está dictado, pero no está mencionado esa norma. El Código de Justicia Militar está dictado, pero no está mencionado en esa norma. El Código Aduanero argentino está dictado, pero no está mencionado en esa norma. Entonces, ¿qué concluimos de allí? Hay algunos códigos establecidos como atribución del Congreso que sí están dictados y hay otros que están mencionados y que no están dictados. Entre los que están mencionados y no están dictados es una asignatura pendiente del Congreso de la Nación, está el Código de la Seguridad Social. Ese Código de la Seguridad Social que rige todo lo relacionado con las obras sociales y sobre todo con las jubilaciones y pensiones. Es un código que tendría que dictarse. En su lugar están dictadas leyes parciales de jubilaciones y pensiones y está toda la regulación administrativa de la administración del ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social, que no tiene la categoría de código, pero que sin embargo toda esta materia está siendo meticulosamente regulada a través de normas que emanan no fundamentalmente del Congreso, sino del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿qué les quiero significar con esto? Que dentro del conocimiento del derecho, porque de eso estamos hablando, conocimiento y técnica jurídica, que esa cantidad de norma va a ser referente de los operadores jurídicos.
Yo voy a tener que tener en cuenta toda esa cantidad de normas para operar profesionalmente y tener a la herramienta del derecho como una herramienta reguladora de la vida social, de la vida del hombre en sociedad. Entonces tengo que tener necesariamente esas herramientas y esas referencias normativas. Y eso es lo que se denomina, en el lenguaje común, la técnica jurídica. Si no tengo esa técnica de conocimiento, no puedo operar. No tengo la teoría, no puedo operar. No puedo tener la praxis, no puedo tener la técnica jurídica. Siempre, siempre la teoría es maestra de la práctica. Y la práctica o la praxis jurídica se hace a través de la técnica jurídica. Para eso se habilitan las profesiones, que son las profesiones jurídicas ligadas con el mundo del derecho. Escribanía, martillero, corredor de comercio y fundamentalmente abogacía y procuración. Esas son las ramas del conocimiento jurídico que más están emparentados con la normatividad del derecho y que son las que de alguna manera el técnico, el profesional del derecho tiene que conocer para manejarse en el mundo jurídico, para poder asesorar y para poder operar. Entonces, esta técnica jurídica siempre, siempre requiere una teoría. La técnica jurídica requiere una teoría. Y con esto más o menos damos por finalizada toda la unidad 1 del programa. Y sobre esta unidad 1 va a ser el parcial o el parcialito del próximo 3 de octubre. Ahora tengo que avanzar un poco más en el desarrollo del programa y hablar de los conceptos básicos del derecho. ¿Cuáles son estos conceptos básicos del derecho? Hablamos antes de una de las ramas del derecho, las ramas o las disciplinas que estudian el fenómeno jurídico, es la filosofía del derecho. La filosofía tiene una parte que se denomina teoría general del derecho. La teoría general del derecho es el estudio de los conceptos básicos del derecho. Hay conceptos que son básicos y fundamentales y hay conceptos que son contingentes. ¿Qué quiere decir contingente? Lo contingente es lo no necesario, que puede estar como no puede estar. En el mundo del derecho, en el mundo de la teoría jurídica, estudiada por la teoría general del derecho, estos conceptos básicos del derecho son los que ustedes se van a manejar o van a intentar conocer ahora en esta primera parte de contacto con el derecho y que sirven para la elaboración de otros conceptos más complejos. Por ejemplo, un concepto básico del derecho es el concepto del mismo derecho. ¿Por qué? Porque el manejo del concepto mismo del derecho me va a dar una practicidad o una prolongación del concepto teórico hacia el marco jurídico. ¿Qué significa esto? Que si yo creo teóricamente de que el derecho está emparentado con la justicia y con la moral, pues entonces en las normas jurídicas siempre voy a tratar de buscar un atisbo de moral y de justicia. En cambio, si yo digo teóricamente que el derecho no tiene nada que ver con la moral y la justicia, entonces voy a manejarme de otro modo sin la proyección de la concepción moral en el ámbito jurídico. Es decir, voy a desligar en el concepto de norma jurídica, en el manejo de esta herramienta jurídica, el campo de la moral y del derecho. Lo mismo pasa con algunos otros conceptos básicos, como por ejemplo el concepto de relación jurídica, el concepto de obligación, el concepto de deber, el concepto de derecho subjetivo, el concepto de prestación, el concepto de capacidad, el concepto de privilegio, potestad, inmunidad, son todos conceptos jurídicos. El concepto de persona es un concepto jurídico. El concepto de sanción jurídica es un concepto jurídico. ¿Y por qué estos conceptos son básicos? Imagínense ustedes que en vez de ser estudiantes de abogacía, somos estudiantes de arquitectura o estudiantes de ingeniería.
y se nos otorga a nosotros la posibilidad de proyectar y de diseñar algún tipo de construcción. No digo ya una construcción jurídica, algún tipo de construcción. ¿Por dónde tenemos que empezar el proceso de construcción? Por la base, por los cimientos. Entonces, analógicamente, estos conceptos fundamentales constituyen la base o los cimientos del conocimiento del derecho. Entonces, si tengo una base sólida, la construcción va a ser sólida, va a ser fuerte. Por eso es necesario estudiar ahora estos conceptos básicos. ¿Por qué? Porque después ya lo voy a utilizar. Ya lo voy a utilizar, ya las voy a dar por supuesto. Pero es ahora donde tenemos que afirmar estos conceptos básicos. Si tengo en la construcción una base sólida, los cimientos son fuertes, entonces tengo la garantía de que esa construcción que voy a realizar va a poder soportar cualquier tormenta, cualquier viento, cualquier sismo. Y lo mismo pasa con el mundo del derecho. Cuanto más fuertes sean los cimientos de los conocimientos teóricos del derecho, mayor va a ser mi fortaleza cuando vaya avanzando en el conocimiento jurídico. Yo le dije en la primera clase, el concepto de relación jurídica, por ejemplo, es un concepto básico. Nosotros estamos ahora en una relación jurídica y no nos damos cuenta. Y la relación jurídica implica muchas veces otra serie de relaciones también jurídicas que no las estudiamos, sino que las damos por supuesto. Entonces, la teoría general del derecho a veces investiga los usos vigentes en la terminología del derecho. Hace una reconstrucción de tales conceptos. ¿Para qué? Para tratar de eliminar la hojarasca, para tratar de eliminar los conceptos vacíos de contenido, para tratar de eliminar lo superfluo, para tratar de regimentar, para establecer un régimen general, una serie de conocimientos básicos y elementales que sean fuertes, sólidos, para montar toda una estructura de conocimientos teóricos que sirvan de fomento y de andamiaje a esto que llamamos derecho. Entonces, esa es la labor de la teoría general del derecho, establecer los conceptos básicos o fundamentales del derecho. El concepto de relación jurídica es un concepto básico porque todo el derecho se basa en relaciones jurídicas. En el mundo de las materias civiles, comercial, penal, hay relaciones jurídicas, pero después, cuando vayan avanzando, por ejemplo, en el conocimiento jurídico, en materia de martillero público, la intermediación, es un concepto básico, pero a partir de ahí van a elaborar otros conceptos que requieren ese tipo de conocimiento de intermediación. En la subasta, por ejemplo, ya la subasta es un concepto más complejo, que implica una serie de conocimientos teóricos que hacen a la estructura de la subasta. Entonces, mientras que hay algunos conceptos que son básicos, hay otros conceptos que requieren el conocimiento de estos conceptos básicos para ir elaborando conocimientos más complejos. El concepto de relación jurídica es un concepto básico. El concepto de obligación es un concepto básico. ¿Por qué? Porque hay un concepto general de obligación y hay otros conceptos más particulares, más circunscriptos. Por ejemplo, obligación civil, por ejemplo, obligación comercial, por ejemplo, obligación fiscal, por ejemplo, obligación tributaria o financiera, por ejemplo, obligación patrimonial. Hay otros conceptos mucho más específicos. El concepto, por ejemplo, de sanción es un concepto general, es un concepto básico, pero el concepto de pena es un concepto ya relacionado con el ámbito penal. El concepto de contravención es un concepto relacionado con el ámbito administrativo. El concepto de
pena civil es un concepto relacionado con algún tipo de ejecución. Entonces, ya vemos que la cuestión se va diversificando desde ese concepto básico y general, y ya vamos no solamente circunscribiendo más específicamente el manejo de los conceptos, sino haciendo ya la especialidad de los conceptos. Pero hay un residuo que es el concepto básico. ¿Para qué sirve el concepto básico? Para que cuando haya un problema con el concepto específico, si existe un problema y esa herramienta teórica no encaja en la caja, entonces esa caja general sirve para solucionar algunos problemas. Pasa con el concepto de deconstrucción que se maneja en el ámbito de la filosofía. Hay que hacer una construcción teórica para ver si después, en el manejo de la totalidad de los conceptos, todos esos conceptos forman un sistema, un andamiaje, un encaje, para que tratar de aceitarlos de alguna manera y que entren a rodar por el mundo teórico. Esa es la labor de estos conceptos básicos o generales estudiados por la teoría general del derecho como parte de la filosofía del derecho. Entonces, cuando yo pregunto ¿qué estudia la teoría general del derecho? La respuesta es una y nada más que una. La teoría general del derecho, como parte de la filosofía del derecho, estudia los conceptos básicos del derecho. ¿Cuáles son los conceptos básicos del derecho? El mismo concepto de derecho. Derecho objetivo, derecho subjetivo, relación jurídica, facultad jurídica, deber jurídico, prestación jurídica, sanción jurídica, coacción, coercibilidad, hecho y acto jurídico, persona jurídica. Son todos esos conceptos básicos y elementales. Después, ya voy a entrar a estudiar los conceptos más específicos. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, por el concepto de cheque, el concepto de cheque es un concepto específico del ámbito comercial. Si les pregunto a ustedes por el concepto de letra de cambio, de vale o de pagaré, son conceptos básicos de los papeles de comercio, pero en líneas generales constituyen o están constituidos por un cúmulo de relaciones jurídicas. El concepto básico es el de relación jurídica. Esa relación jurídica supone derechos y deberes. Siempre en el derecho, acostúmbrense a pensar así, siempre que existe por parte de un sujeto del derecho una facultad o un derecho subjetivo, hay otras personas que están obligados o tienen algún tipo de deber jurídico. La relación jurídica es un proceso que no se da con la uniformidad. Es un proceso que se da con la dualidad. Siempre en la relación jurídica hay uno o dos o más personas. Y el derecho está constituido por un cúmulo de relaciones jurídicas. Derechos, obligaciones. Derechos, deberes. Derechos, facultades, prestaciones, deberes u obligaciones. Entonces, eso es lo que constituye la relación jurídica como concepto básico fundamental. El cheque, por ejemplo, el vale, el pagaré, como papeles de comercio, están constituidos por un cúmulo de relaciones jurídicas. Por ejemplo, en el proceso penal hay varios actores o relaciones jurídicas. Y puedo hablar de varios tipos de elementos en el proceso penal, en el ámbito penal. La pena, que sería la parte final, la acción, que tiene que ser típica, que tiene que ser antijurídica, que tiene que ser atribuible a una persona y que tiene que ser punible. Todos esos elementos suponen un cúmulo de relaciones que se dan, que suponen también hechos y actos jurídicos. Esos hechos y actos jurídicos son aspectos generales del derecho, generalísimos, que como tales están contemplados muchas veces en el Código Civil y Comercial. Entonces,
para ir circunscribiendo en todo este aspecto que dice conceptos básicos del derecho, procesos de formación del derecho. Estos conceptos básicos son estudiados por la teoría general del derecho. A veces pregunto cuáles son las funciones de esta teoría general, investigar, reconstruir, reflejar los errores que pueden haber en el andamiaje teórico, y a veces es necesario hacer una deconstrucción de las herramientas teóricas. ¿Qué significa esta deconstrucción? Ver qué anda mal, qué es lo que no funciona o qué funciona dentro de las herramientas teóricas. Igual que en una construcción cualquiera, hecha o encargada, en el ejemplo este que estamos dando, arquitectos, ingenieros. ¿Qué tiene que hacer el arquitecto, el ingeniero? Si algo no funciona bien dentro del proceso de construcción, pues obviamente tiene que corregirlo. Y eso mismo pasa con los conceptos jurídicos fundamentales. Si algo no funciona, si en el bagaje conceptual algo no encaja, pues entonces hay que hacerlo encajar de algún modo. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la coherencia y sistematicidad del conjunto teórico, de la teoría y de los conocimientos, mayor va a ser la posibilidad que tengamos de hacer triunfar el ámbito del derecho y constituirlo como una ciencia jurídica. Eso es lo que queremos. El conocimiento tiene que ser coherente y sistemático. Y la coherencia y la sistematicidad hacen no solamente a la técnica jurídica, sino a la estructura de la ciencia. Y lo que queremos es que el derecho sea una actividad científica. Entonces, con esto más o menos estamos redondeando lo que significa, lo que son los conceptos jurídicos fundamentales. Como le dije, hay conceptos contingentes, es decir, no necesarios. Por ejemplo, el concepto de leasing, el concepto de joint venture, el concepto de locación de servicios, locación de cosas, enfiteusis, o hipoteca, cheque, antícresis, son todos conceptos contingentes. No necesarios, es decir, no necesariamente tienen que estar en un ordenamiento jurídico. Pueden o no estar. Hasta hace no mucho tiempo, el cheque diferido, por ejemplo, no estaba regulado. Hasta no hace mucho tiempo, la fecundación in vitro no estaba regulada. Hasta no hace mucho tiempo, el divorcio que permite o que habilita el divorcio vincular no estaba regulado. Entonces, esos conceptos son conceptos contingentes. Pueden estar o pueden no estar en un ordenamiento jurídico. Hasta hace no mucho tiempo, el matrimonio monogámico entre personas del mismo sexo no estaba regulado. Era un concepto contingente. El concepto de matrimonio es un concepto contingente, si se quiere. Puede o no estar regulado en un ordenamiento jurídico. Pero sí, el concepto de matrimonio supone el manejo de una relación jurídica. El concepto de relación jurídica es un concepto jurídico fundamental. El matrimonio puede o no estar regulado. La sociedad puede o no estar regulada. La sociedad en comandita por acciones puede o no estar regulada. Pero el concepto de relación jurídica es un concepto básico del derecho. Entonces, esa es la diferencia entre los conceptos básicos y los conceptos no básicos o contingentes. Conceptos básicos o fundamentales son estudiados por la teoría general del derecho. Tanto la filosofía del derecho que se estudia, por ejemplo, en la carrera, en el último año, en la abogacía, y ustedes no van a tener filosofía del derecho, y la introducción al derecho, que es esta, las nociones básicas del derecho, el corazón de la introducción al derecho es la teoría general del derecho. Por lo general, estos cursos son cursos de teoría general del derecho. Después, cuando sean profesionales, se van a olvidar de estos conceptos, pero los van a utilizar consciente o inconscientemente. Los van a utilizar. Ya lo van a dar por supuestos. Y olvídense que lo van a manejar. Eso ya lo van a internalizar. Y lo van a internalizar en virtud
del hijo intelectual de la ciencia, que es la técnica. Siempre que hay técnica, hay antes un bagaje intelectual o teórico. Siempre que hay técnica, hay teoría. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es absolutamente necesario. Por eso está en el primer año. Y es la primera materia con la que ustedes empiezan el estudio de esta carrera técnica, profesional y técnica. Entonces, bueno, ya ha pasado exactamente 1 hora de clase. Todo lo que no han entendido en esta breve exposición de 1 hora, podemos conversarlo a partir de ahora. Lo que no han entendido, lo que es necesario alguna otra explicación, lo que requiere un apoyo bibliográfico, o bien lo que quieran ustedes consultar, siempre relacionado con esta materia. Los escucho. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Si no, sigo. Disculpe, profesor. Sí. Quería preguntarle. Ustedes, cuando pregunten, me dicen a qué extensión pertenecen y cómo se llaman. Me llamo Rodríguez Brisa y pertenezco a la sede de San Luis del Palmar. Sí. Quería saber la bibliografía que vamos a utilizar. Yo ya les expliqué en las 3 clases De la bibliografía que usted está hablando, de este tema, ¿en qué bibliografía podemos sacar? El primer día de clase les di la bibliografía general. Pueden sacar del libro de Nino, generalmente lo que digo siempre tiene una apoyatura en Nino, porque Nino fue mi profesor. Entonces siempre lo que digo tiene una referencia al libro de Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Santiago Nino, un libro del año 1981, que con variantes de matices ha sido actualizado y se sigue utilizando hasta el día de hoy en casi todas las universidades o facultades de Derecho del país. Carlos Santiago Nino, Introducción al Análisis del Derecho. Es más, esto está en el capítulo 4 del libro de Nino. Y lo que yo digo en mi libro es prácticamente una síntesis de lo que dice Carlos Santiago Nino, porque bastante lo tengo como referencia. Entonces, todo lo que yo digo está ahí, capítulo 4 del libro de Nino. Ok, muchas gracias, profe, muy amable. Bien, y ahí le ponen Mave Editora. No, Mave Editora es Mario Viera Editores, una edición de Corrientes y que no. Ahí pueden tener el libro, en Mave, pero no es el que haya editado. El último que editó el libro de Nino fue la editorial Astrea, que es una de las editoriales argentinas más renombradas. Una vez estaba en Colombia y con mucho asombro en la Feria del Libro, y me encontré con que en una exposición de libro jurídico estaba Astrea como una de las pocas ediciones argentinas, editoriales argentinas. En la Feria del Libro de Barcelona también suele estar. Es una de las pocas editoriales que tienen presencia a nivel regional, digamos. ¿Qué otra inquietud tienen? Profe, la evaluación que nos va a tomar la próxima, no, la otra, va a ser, ¿cómo es? ¿Va a ir tomando uno por uno? ¿Cómo va a ser la evaluación? No, está muy lejos. Es un parcial nivelatorio. Quiero ver cómo ustedes han aprendido, dónde. Es más, en muchos parciales no son parciales eliminatorios. En muchos parciales yo les permito consultar la bibliografía. ¿Por qué? Porque trato de que ustedes piensen, son ejercicios, muchas veces son ejercicios. Le doy el tiempo suficiente como para que busquen el material. Esto es simplemente para tratar de nivelar, ¿no es cierto? Para tratar de igualarlos a todos. Entonces, lejos está de ¿Esto mí. sin nota o con nota, profesor? ¿Cómo? ¿Esto lleva nota o no es? La nota ¿Lleva es nota? aprobado o insuficiente. Y si es insuficiente, tienen recuperatorio. Pero
no hay nota. En la nota final sí hay, en la final, ahí sí hay una nota, y yo ya he dado ya he dado la calificación, es decir, la calificación es la calificación institucional. Si ustedes ven el reglamento de curso de la universidad, de la facultad, hay un aprobado que equivale a un 6, un bueno que equivale a un 7, el muy bueno equivale a 8, un 9 es distinguido y el 10 es sobresaliente. Entonces, y en mis cursos generalmente no es que no ponga sobresaliente, siempre hay 2 o 3 o 4 alumnos que sobresalen del resto. Son pocos. No puede haber un curso donde todos sobresalgan, porque por definición el sobresaliente es algo que excede la normalidad. Ya el distinguido es algo que se destaca. Y el muy bueno es un poco más allá de la regularidad. Generalmente las notas son buenas, ¿no es cierto? El aprobado es aquel que se fue a un recuperatorio, por ejemplo, que aprobó con un empujoncito. Y después están los insuficientes, que son notas por debajo del 6. Suficiente 5, suficiente 4. Y el reprobado, son muy pocos reprobados, porque el reprobado es el 0. ¿Y los trabajos prácticos y eso suman a nuestra nota o no? Eso no tiene nada que ver. Los trabajos prácticos yo veo como ustedes por ejemplo, han internalizado el concepto de derecho, como por ejemplo han buscado el material a través de los conceptos, a partir de la lectura, en los exámenes libres, que yo tomo generalmente en la facultad, en introducción, en los exámenes libres, hay un alumno que rinde y ya al minuto que está rindiendo me doy cuenta si ese alumno es memorista, si es conceptualista, si estudió por tal libro o por tal otro libro, si es inteligente, si tiene habilidad, si le cuesta, si es voluntarioso. No hace falta mucho, porque son habilidades que uno va adquiriendo a través de la experiencia. Y lo único, yo dije en una de las primeras clases, lo único que me distingue a mí de ustedes, porque tenemos las mismas capacidades intelectuales, lo único que me distingue es la experiencia. Que yo tengo más experiencia que ustedes en esta materia, nada más que eso. Es decir, hablando mal y pronto, está más gastada el pensamiento. Estoy más gastado, ya estoy peinando canas. Y canas por todos lados. Hasta en la barba ya tengo canas. Entonces, tengo más experiencia. Y en virtud de las experiencias ya veo cómo pueden andar. Si hay muchos estudiantes que despliegan el oficio de estudiante, porque ser estudiante requiere también algo de oficio, requiere conocer cómo integrar una materia, requiere ciertas habilidades, ¿no es cierto? Eso, bueno, uno lo va adquiriendo también en función del tiempo. Así que no es nada nuevo lo que les estoy diciendo. Lo que yo no quiero es el estudiante que copia, porque es una devaluación del estudiante. Quiero el estudiante que meramente se dedique a transmitir los conocimientos que han sido memorizados y no contextualizados o conceptualizados. Esos estudiantes no van a ser. La profesión, se adquiere con el pensamiento, y ese pensamiento se adquiere con la lectura. Cuanto más lean, más se van a preguntar. Es decir, yo a veces confío en el alumno que no duda, que no pregunta. ¿Por qué? Porque el hecho de preguntar, el hecho de dudar es lo que de alguna manera me hace aprender, ¿no es cierto? Como Descartes, la duda metódica a la afirmación del conocimiento. Dudo de todo hasta que hay algún conocimiento que se afirma por sí solo y sirve de base para otro conocimiento. Entonces, el alumno tiene que dudar, el alumno tiene que preguntar, porque, insisto, lo único que yo puedo hacer es guiarlos. Y si yo no sé la respuesta, pues la buscamos juntos. ¿Cuál es el problema? Es lo que le digo, nadie puede en el mundo del derecho, sobre todo el derecho argentino, saber las 20 y tanto de miles de leyes, más las constituciones, más saber la jurisprudencia de la Corte, del Superior Tribunales. Nadie tiene esa capacidad. Pero sí tenemos capacidad de pensar el derecho. Y esa es una capacidad que se la va elaborando.
Entonces, por eso le digo, ustedes tienen que tomar esto, como el interés es la base de la acción, tienen que tomar esto con cierta pasión. Les tiene que interesar, tiene que gustar. Y siempre, si no les interesa, digo siempre, si no les interesa y no les gusta, desde el comienzo hay que cambiar de rumbo rápidamente, porque si no es una pérdida de tiempo. Tiempo, esfuerzo, dinero, y a veces el tiempo no es lo que abunda, ¿no? Así que Con bueno. respecto a los códigos, profesor, tenemos que saber los más básicos, los códigos. Eso sí, tenemos que saber lo Pero más. eso ustedes van a ir aprendiendo a medida que van avanzando en la carrera. Eso es. A medida que van avanzando, tienen 1 año y medio por lo menos para seguir avanzando. A medida que vayan avanzando en los conocimientos y de acuerdo a la especificidad de la materia, le van a ir requiriendo conocimientos más específicos. Por ejemplo, un martillero no puede dejar de conocer los requisitos básicos de la colegiación, no puede desconocer el tema de la subasta, no puede desconocer lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no puede desconocer lo que dice el Código Procesal Civil de la provincia, no puede desconocer lo que dice el derecho privado, ¿no es cierto? Quizás el martillero público y corredor de comercio no tenga tanto contacto con la parte penal, pero algo de derecho penal tiene que conocer, ¿no es cierto? Entonces, no con la especialidad que requiere una carrera de abogacía, pero sí tiene que conocer algunos aspectos básicos del derecho penal, de la punición, tiene que conocer el manejo inmobiliario, algunas leyes inmobiliarias, eso tiene que conocerlo, la ley de seguro lo tiene que conocer, pero esos son conceptos más específicos. Ahora estamos en la parte absolutamente general. Después va a venir la especificidad. Esto es generalísimo. Hay algunos que son profesionales y saben a veces por el manejo de noticias, pero, por ejemplo, hay conocimientos básicos que se refieren al, que ya lo vamos a ver, a la distinción entre ley y decreto, ley y reglamento, a cómo se hace una ley. Eso no todos lo saben, pero el estudiante de Derecho lo tiene que saber. ¿Qué es una ley formal? ¿Cómo es el procedimiento establecido en la Constitución? Eso lo tenemos que saber. Cómo se divide la justicia, cuál es el organigrama de la justicia. Por ejemplo, les pide organización del Poder Judicial, justicia federal y provincial, garantía de la independencia. Eso lo tienen que saber. En materia de competencia, qué es la competencia, qué es la jurisdicción, eso lo tienen que saber, son conceptos básicos, ¿no? Eso sí lo tienen que saber. Las modalidades del derecho, la fuente del derecho, lo que es una costumbre, la diferencia con el hábito, las fuentes, cuáles son las fuentes, la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, qué son los fallos plenarios, eso sí lo tienen que saber. Eso es lo básico, lo que le va a servir a ustedes a tomar impulso, a tener el equilibrio cuando recién empiezan a andar en bicicleta o en moto no, pero en bicicleta sí. Empiezan por el triciclo, este sería una especie de triciclo o cuatriciclo, para que no se caigan, pero a su vez tienen que tener el entusiasmo suficiente como para que no abandonen, porque si no ya pierden tiempo y pierden esfuerzo y dinero. Así que todo esto tiene que saberse. Profesor. Sí. Buenas tardes, Camila Freixa de Sede Central. Sí. Quisiera hacer una pregunta. Usted habló al principio de la clase, cuando empezamos con el tema de técnica jurídica, habló de 4 conceptos normativos claves. Sí. Entre esos, validez, eficacia, vigencia. ineficacia y después. No, validez, vigencia, positividad y eficacia. Son los 4 conceptos normativos básicos. Validez, vigencia, positividad y eficacia. Y en las preguntas de exámenes a veces yo hago hincapié en estas cuestiones. Porque son conceptos distintos y son conceptos normativos y son conceptos jurídicos. ¿Cuándo una ley es válida? ¿Cuándo una ley está vigente? ¿Cuándo una ley es positiva? ¿Y cuándo una ley es eficaz? Son las 4 preguntas que hago. ¿Cuándo una ley es válida? ¿Cuándo una ley está vigente? ¿Cuándo una ley es positiva? ¿Y cuándo una ley es eficaz? Son 4 conceptos básicos. ¿Por qué? Porque después ya pregunto más fino y digo, ¿puede una ley ser válida y no estar vigente? ¿Puede una ley ser válida y no ser eficaz?
Ya son conceptos, ya son preguntas que requieren. Primero manejamos los conceptos y después pensamos. Una vez que manejamos los conceptos, después pensamos. Una vez que yo tengo el concepto de validez y puedo ejemplificar el concepto de validez, cuando tengo el concepto de vigencia y puedo ejemplificar el concepto de vigencia, ahí ya puedo preguntar y pensar. ¿Puede ser una ley válida y no estar vigente? ¿Puede una ley ser válida y no ser eficaz? Y ahí ya tengo que hilar más fino, como se dice normalmente. Ahí ya tengo que pensar. Y eso es lo que pretendo de los estudiantes de Derecho, que piensen el derecho. Porque, insisto, hay muchos que dicen que el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando, pero yo digo, se aprende y se ejerce pensando. Y el modelo de universidad de hoy requiere el pensamiento crítico. Solucionar problemas, eso es lo que necesitamos. Solucionar problemas. ¿Por qué? Porque cuando venga el cliente a ustedes y le hagan la pregunta, ustedes van a poder rumbear porque están habilitados, pero después van a tener que ir al concepto específico, van a tener que hilar fino y van a tener que dar una solución, un consejo, y se van a tener que hacer cargo de ese consejo o ese asesoramiento técnico. Esa es la responsabilidad. Lo citamos para la semana que viene, profe, cuando tengamos la respuesta. ¿Cómo? O lo citamos, digo en modo de chiste, o lo citamos a la semana siguiente a otra reunión. Pero sí, obviamente, después hay que ser el oficio, pero alguna respuesta le van a tener que dar, ¿no es cierto? Porque si ustedes, por ejemplo, viene el cliente y no le dan ninguna respuesta, y el cliente se quedó hablando y ustedes le dicen, sí, venga después, seguramente habrán pagado alguna consulta, ¿no es cierto? Sí. Habrán hecho bueno, a nadie le gusta tampoco pagar una consulta, ir a una consulta y no tener al menos un consejo. Lo que antes a mí me pasaba con el tema del psicoanálisis, ¿no es cierto? Yo ya quería que en la primera sesión del psicoanálisis el psicoanalista me diga, usted tiene que hacer esto, pero no, esa no era la función del psicoanalista. El psicoanalista primero te analiza, venga de nuevo a otra sesión, venga a otra sesión, va de nuevo el honorario, va, y después viene el diagnóstico y después vendrá la solución, ¿no? Hoy por hoy ya ese es un problema que a mí me excede. Ya no conozco más cómo es, pero sé que se manejan hasta como las consultas jurídicas, hay consultas digitales, digamos. A veces el mundo digital a mí me excede, ¿no? Porque, insisto, soy del siglo pasado. Así que son 8:47, tenemos 12 minutos más de clase. Si alguien tiene alguna otra duda, estoy con todo gusto. Profesor. Buenas tardes, profesor. Sí. Habla Emilce Rodríguez de San Luis. Sí. Quería saber Sí. de la unidad 1 y 2, 3, ¿va a entrar en el examen? No, la 1 nomás. Sociedad, cultura y derecho, dimensión normativa, dimensión pragmática, instituciones, moral y derecho, justicia, principios y valores, lenguaje, conocimiento y técnica jurídica. Con eso ya tienen bastante. Bastante tienen. Bueno, gracias. Profesor, disculpe. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Alejandro Arce le habla de la sede de San Luis, del Palmar. Sí. Para preguntarle, el tema de la evaluación, ya sé que dijo que va a hacer unas preguntas, pero ¿será algo así? ¿O ejercicio? ¿Será algo así como que usted se conecta y nos da la actividad ahí en vivo, en directo? Le doy la actividad y me quedo en línea, como dicen ahora, por cualquier consulta. Ajá. Ustedes tienen 2 horas para hacer más y después me mandan el trabajo al correo electrónico. Ah, eso, quería saber si le tenemos que mandar al correo o cómo. Me mandan al correo electrónico y yo corrijo después. Ajá. Y le doy el resultado y le doy la devolución. Dale, esa actividad tendríamos que terminarla en las 2 horas. A veces sí, a veces le doy más tiempo inclusive, y a veces le doy un día para que hagan la actividad. Pero dale, si la consulta yo me quedo
me quedo en línea como para que me consulten, me digan cómo no entendí este ejercicio, no entendí tal otro, dónde puedo buscar, porque insisto, a veces les permito inclusive que busquen material y que elaboren ustedes la respuesta. A veces son respuestas de elaboración. Y muchas veces no sé lo que voy a preguntar, porque nunca un parcial es igual al otro. Tengo algunos ejercicios ya hechos, en el libro mío está, pero a veces no sé lo que voy a preguntar en algún parcial. Generalmente lo hago en ese mismo momento. Así que, dale, profesor, gracias. En los grupos de introducción hay muchas guías. En el grupo de introducción hay muchas guías. Es más, hay ejercicios que a veces doy y a veces hay ejercicios que están las respuestas, pero no se confíen en estas respuestas. Vean el ejercicio, pero no se confíen en las respuestas que dan, porque muchas veces esas respuestas están mal. Y tengo alumnos que se guían por esas respuestas y hay alguien que se ocupó de resolver el ejercicio, lo resolvió mal, lo subió al grupo y está mal resuelto, ¿no? Y a veces, si digo siempre, si van a cometer errores, cometan errores por su propio pensamiento, no porque otro lo haya hecho ni lo haya dicho, porque esa es la responsabilidad y ese es el desafío. Si se van a equivocar, equivóquense por sí mismos, no por lo que dijo otro. ¿Me entienden? Esa es la idea. Muchos ejercicios a veces están resueltos. Yo me río porque están mal resueltos y siguen cometiendo el mismo error que cometieron otros, guiándose por esa resolución que creen que está aprobada. Si ustedes ven, por ejemplo, en el libro de Nino, hay al final de cada capítulo una serie de ejercicios, y el autor en el prefacio dice que esos ejercicios, en algunos ejercicios los puso, pero ni él sabe la solución. ¿Por qué? Porque en el derecho a veces puede haber varias soluciones. Y puede arribarse a una misma solución por distintos caminos argumentales. Entonces, el derecho no es una ciencia exacta. Es una ciencia donde requiere racionalidad, ¿no es cierto?, argumentación y exposición. Y muchas veces los resultados pueden ser disímiles. Es decir, ¿por qué digo? Un juez en Posadas o un juez en Corrientes llegan a distintas conclusiones ante casos semejantes. Por ejemplo, la tenencia de estupefacientes. Hay algunos que consideran que está alcanzado por el delito, otros dicen que no, basándose en precedentes de la Corte, pero aquellos que dicen que constituye delito la tenencia de estupefacientes, una cantidad determinada de grado, y tienen sus razones, ¿no es cierto? Hay algunos que consideran al daño moral como punitorio, y otros lo consideran meramente resarcitorio. Es decir, que son distintas soluciones para un mismo problema. Y a veces, muchas veces, el tema pasa en cómo argumentar, cómo doy mi opinión, cómo la fundo, de qué manera parece convincente. Por eso siempre digo, son distintos los puntos de vista de los participantes jurídicos. No es lo mismo el punto de vista del abogado que el juez, del abogado que el legislador, del abogado que el martillero, del abogado que el corredor, del legislador que el doctrinario de derecho o el académico. Así que es para pensar. Y entonces, profesor, ¿cómo lo definimos entonces? Si hay diferentes criterios, tenemos que nosotros deducir. Desde la primer clase les vengo diciendo que cómo es esto, que muchas veces en el tema de la búsqueda de una definición, esa definición a veces no convence. Yo, por ejemplo, estaba convencido de que la coactividad es una característica central y fundamental del derecho. Y hoy creo que la coactividad se tiene que dar junto con la legitimidad y la institucionalización para caracterizar algo derecho. Porque si no, llamaría derecho un mero régimen de fuerza. Llamaría derecho, por ejemplo, a lo que existe en Venezuela o en Honduras. Y eso, para algunos, no es derecho. ¿Se entiende? Llamaría derecho, por ejemplo, a algunos regímenes que violan derechos fundamentales. Por ejemplo, un régimen jurídico en Afganistán que viola los derechos de las mujeres.
elementales. Entonces... Buenas tardes, profesor. Le habla Carolina Elizabeth Hermosa, de sede central. No Sí. fui nombrada en la lista. Hoy es mi primer día de clase. Quería saber qué posibilidad. Últimamente, el viernes pasado me inscribí. Soy primera nuevita recién y quería saber cómo podía estar al día con todas las clases. Y al día, lo que yo les... No sé si tienen grupos de WhatsApp, compañeros, averiguar los grupos de WhatsApp. Hay algunos trabajos que he dado, pedirle a los compañeros y tratar de conseguir la bibliografía, que es meramente sugerida, que no es obligatoria. Básicamente es el libro que he nombrado, el libro de Nino. Perfecto. Acá en el chat nada más. En el chat tiene que estar. Yo generalmente, después que termina la clase, les dejo algunos minutos para que conversen, para que intercambien opiniones en el chat. Así que... Perfecto, profesor. Muchas gracias. Bueno. Bien, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana, buen fin de semana, y nos estaríamos viendo el lunes 26 de septiembre, si todo anda bien. Profe, disculpe, ¿la clase que viene hacemos repaso de todo antes del...? Podemos hacer un repaso, pero lo que yo quiero es avanzar, ¿no es cierto? Estamos en el proceso de formación de derecho, para los que tienen el programa a mano. Tenemos que entrar en el ordenamiento jurídico y sistema jurídico, y después quiero entrar de lleno en el problema de las fuentes. Eso sí, nos va a demorar bastante, el problema de las fuentes. Después tenemos derecho objetivo y subjetivo, derecho público y privado, Estado de Derecho y democracia, y después finalmente organización del Poder Judicial. Y después tenemos que dedicar una clase, sobre todo las dos últimas, a la elección de los temas para las monografías, que en base a las monografías ustedes van a aprobar o no la materia. Bien, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Chao, profe.